Bendito y amoroso Padre Celestial, tus hijos vienen esta noche buscando la comida espiritual que tú tienes para nosotros. Venimos con corazones agradecidos porque el hecho de que estemos aquí representa de que tú has estado velando sobre nosotros, cuidándonos, protegiéndonos del enemigo y manteniendo nuestras mentes, nuestras facultades, todo en acción. Gracias, Señor. Permite que usemos todos estos dones para alabarte y para esparcir la luz del mensaje de tu reino a todas las personas que encontremos. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está también dispuesto a abrir nuestros ojos de la mente esta noche, de tal manera que podamos ver las cosas como tú quieres que las veamos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, comenzaremos con el repaso de los versículos de memoria. Esta noche vamos a repasar la primera mitad. Quiere decir que comenzamos con Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva fruto. No solamente fruto, sino mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Muy bien. Y allí el vecino de ese, Juan 5:30, Cristo habla de sí mismo y dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del Padre que me envió. Luego tenemos a Romanos 5:20. Y la ley entró para que el pecado abundase. Mas, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y hemos dicho varias veces, vale repetirlo ahora también, que la gracia sobreabunda no solamente en el plan de salvación, etcétera, sino en nuestros corazones, donde abunda la maldad, allí está Cristo, ahí está la gracia de Cristo sobreabundando en ese momento y para esa persona o esa comunidad o ese hogar, esa familia. Así que en todas partes donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Luego seguimos con Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentido, esta mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me alegra saber que muchos de ustedes están repitiéndolos y recordándolos. Sigan repasándolos, porque así es como alimentamos la mente con la palabra de Dios. No hay otra literatura, ningún otro libro que nos dé la claridad de pensamiento y la agilidad de pensamiento que nos da la palabra de Dios. Esa trae fuerza y vigor a nuestras mentes. Entonces vamos ahora a Romanos 6:23, es el que le sigue después. Estamos repasando los versículos de memoria. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y esto viene de dónde? De Romanos 6:23. Me gustaría que pensemos nuevamente en este versículo, cómo nos presenta esos contrastes, ¿verdad? La paga no es lo mismo que un regalo. La paga nos la ganamos con el sudor de nuestra frente, trabajando, poniendo todo el tiempo allí, todas las horas que tenemos que poner para que así nos den el pago, ¿verdad? Entonces, la paga no es lo mismo que un regalo. Por un regalo no tenemos que pagar. Y si hay alguien que nos hace pagar por un regalo, enseguida el regalo se convierte en un salario, en una paga y deja de ser regalo, ¿verdad?
Entonces, esos dos son opuestos. Pago y regalo son opuestos. También sigue diciendo que la paga del pecado es muerte. Así que esa paga es muerte. Y el regalo, el don de Dios, es la vida eterna. Noten que muerte y vida eterna también son opuestos. Paga y regalo son opuestos. Muerte y vida eterna son opuestos también. Noten que allí el versículo de Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es vida eterna en un lugar y el don de Dios es vida eterna en otro lugar. No, el uno es vida eterna y el otro es muerte. No son vida eterna las dos, ¿verdad? Muy interesante de conocer eso allí y de darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Muy bien, vamos ahora a Jeremías 29:11, es el que le sigue. Una promesa preciosa que Dios nos hace y nos recuerda. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Así que recordemos que no importa las circunstancias en que nos encontremos, nosotros o nuestros familiares, siempre podemos tener fe en que Dios está pensando solamente pensamientos de paz hacia nosotros, para darnos un fin esperado, el fin que Él tiene en mente para nosotros. Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. No es la fe que obra por el miedo o la fe que obra porque tenemos deseo, esperamos que el Señor nos dé algo, un galardón, un premio. No, la fe que obra por el amor. Y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si no, ni siquiera eso podríamos hacer nosotros por sí mismos, por nosotros mismos. Luego entonces viene una definición de la fe que decidimos aprendérnosla porque encierra los conceptos de fe que son necesarios como parte de la fe. La fe es el confiar o esperar que la palabra de Dios haga lo que dijo que va a hacer. Ella sola. El esperar, el confiar, eso es fe. Y también el depender de que la palabra de Dios por sí misma hará lo que ha dicho. Fe es el confiar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho y el depender que la palabra de Dios por sí misma hará lo que dijo. Ok, entonces con esto ya repasado, podemos entonces entrar en el capítulo que estamos estudiando. Estamos en el capítulo número 12. El título de este capítulo es ¿Han sido perdonados mis pecados? Una pregunta. ¿Han sido perdonados mis pecados? Y habíamos estudiado la vez pasada hasta la página 164. Para que recordemos en qué tema estábamos, habíamos leído la parábola que se encuentra en Mateo 18, parábola de dos siervos. Y a uno de ellos, a uno de estos siervos, el Señor lo llama a cuentas y se encuentra con el asunto de que este hombre le debe una cantidad, un dineral terrible, grandísimo, enorme, gigantesco. El hombre le pide que por favor le perdone, que le dé tiempo, que él se lo va a pagar. Y él, su señor, su amo, tiene compasión y lo perdona, le perdona. No solamente le dice, te doy tiempo para que me pagues, sino que le perdona la deuda. El hombre se va muy feliz y de ida para donde iba, se encuentra con un compañero de trabajo, un consiervo, que le debía una cantidad de dinero, pero poquita comparada con el resto. Las cantidades que vimos eran 310 millones de dólares, era lo que le debía el primer siervo al señor, al amo. Y lo que le debía el consiervo al otro eran apenas como 240 dólares, algo así creo que es la comparación.
entre una cantidad y la otra. Y lo agarra por el cuello y le dice, me tienes que pagar esto. Y claro, el consiervo hizo lo mismo que él hizo cuando el amo le pidió cuentas. Le rogó, por favor, déjamelo, yo te lo pagaré. No que me vas a pagar ni que nada. Y lo metió a la cárcel de una vez. Otros que vieron lo que sucedió fueron y le dijeron al amo lo que había sucedido. Cuando el amo se enteró de esto, sintió muy triste, mandó llamar al hombre y le dijo, ¿cómo es que tú no tuviste misericordia como yo tuve misericordia de ti? Entonces, por esto, vas a la cárcel y allí vas a estar hasta que me pagues el último centavo. Entonces, basado en eso, habíamos llegado a la página 164 y en la parte superior de esta página, habíamos terminado en el párrafo que dice, vamos a leerlo otra vez, este estudio lleva por título una pregunta que necesito hacerme a mí mismo, a la luz de la palabra de Dios que hoy nos habla. ¿Han sido perdonados mis pecados? ¿Están realmente perdonados mis pecados? ¿Estoy realmente justificado? Entonces vayamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. Si tienen sus capítulos impresos, allí están, pero si no tienen el capítulo, pueden abrir sus Biblias al capítulo 6 de Lucas. Vamos a leer del 36 al 38. Perdón un segundo, que la luz estaba bastante apocada aquí. Leemos entonces, y podemos leer juntos. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que midiereis, se os volverá a medir. ¿Cómo dice allí? Perdonad y seréis perdonados. ¿Qué pasa si no perdonamos? Bueno, en Mateo 6, 9 al 15, y nuevamente, si no tienen el capítulo, busquen en sus Biblias. Mateo 6, 9 a 15, Jesús nos dice cómo debemos orar. De hecho, Él no nos dice solamente cómo orar, sino que también nos dice qué tipo de actitud necesitamos tener cuando venimos ante nuestro Padre Celestial rogando por misericordia y perdón. Veamos, y creo que todos nosotros no sabemos esta parte porque aquí viene lo que llamamos el Padre Nuestro, ¿verdad? La oración modelo que Cristo nos dio. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Sigue diciendo allí en Mateo, después de que termina allí en los versículos 14 y 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, aquí hay varias cosas que podemos aclarar y que podemos meditar en ellas. Una de ellas es donde dice, y no nos metas en tentación. Esa traducción no es la misma que se encuentra en todas las Biblias. Hay algunas Biblias que dicen, no nos dejes caer en tentación. Eso está más en conformidad con el carácter de Dios.
no lo estoy diciendo yo por decirlo, porque me salió así de la cabeza lo primero que pensé. Vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago está en el Nuevo Testamento, cerca de Apocalipsis más bien, después de Hebreos. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Y ahí está ya puesto en el chat para los que quieren leerlo de allí. Ya Janet lo puso allá. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno. Así que la traducción, como estábamos hablando allí, donde dice, no nos metas en tentación. No, Dios no nos mete en tentación. El que nos mete en tentación es otro, ¿verdad? Se llama Satanás o el diablo. Pero Dios no, Él no nos mete en tentación. Él nos puede librar de la tentación si nosotros se lo permitimos. Bueno, habiendo aclarado ese punto allí, entonces vamos al tema principal del capítulo, que tiene que ver con la parte del Padre Nuestro que dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, al final, después del Padre Nuestro, decía también, si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, quiero que volvamos nuevamente. Ese es un buen punto de partida. Siempre que tengamos una pregunta o una duda de cualquier clase, regresemos al punto de partida que es el carácter de Dios. ¿Será entonces que Dios espera a que yo haga algo bueno, a que yo me porte bien para luego decir, ahora sí te puedo perdonar? ¿Cómo les parece a ustedes? Eso. Es así como Dios nos trata. Está esperando Él que nosotros hagamos algún acto de contrición para pagar lo malo que hicimos. Y entonces ahí sí Él dice, bueno, ahora sí ya quedaron las cuentas claras. Ya tú pagaste por lo que hiciste. No, eso tampoco va de acuerdo con el carácter de Dios. Si eso fuera lo que Dios quisiera de nosotros, entonces les hago otra pregunta. ¿Para qué vino Jesús? ¿No tendría que haber venido? Si con que nosotros pagáramos por nuestras cuentas, si nosotros pudiéramos pagar por el pecado que hemos hecho, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Murió en vano Cristo porque eso no lo necesitábamos entonces? Entonces, ¿qué quiere decir allí cuando dice que si perdonamos, Él nos perdona, si no perdonamos, Él no nos perdona? Como estábamos hablando la semana pasada, tenemos que tener eso muy claro en nuestra mente, porque no está diciendo que Dios va a retener el perdón. Él nunca retiene el perdón. Él no dice tienen que hacer 1, 2, 3, 4 y 5 y luego vienen para yo entregarles el perdón. No, Él no es así. Es más, en primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No, lo que sucede allí, lo que Dios quiere advertirnos es que nosotros, después de haber recibido un perdón tan enorme y tan gratis como lo hemos recibido, vayamos a limitar lo que Cristo hizo por nosotros cuando nosotros decidimos limitar el perdón que le damos a los demás. En otras palabras, es como si Dios nos diera una cierta cantidad de perdón y digamos que fuera en dinero y nos da esa cierta cantidad y luego nosotros decimos, no, pero yo no le voy a dar esa cantidad de perdón a mi primo o a mi abuelo o a mi vecino o a mi compañero de trabajo. Yo solamente lo voy a perdonar, pero aquí este poquitito apenas, aquí, estos $2, no más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo a Dios,
Todo lo que yo necesito de perdón son $2, porque eso es lo único que estoy dispuesto a compartir, a dar de perdón para los demás. Entonces le estamos limitando a Dios el perdón que nos puede dar. Cuando no tenemos un corazón perdonador, es porque no hemos entendido cómo Dios nos ha perdonado, ni apreciamos lo que le costó para perdonarnos a nosotros. Sigamos entonces con lo que dice allí. Estamos en la página 164, en el 1, 2, 3, 4, en el quinto párrafo. ¿Han sido perdonados mis pecados? La pregunta en realidad es, ¿he perdonado yo a mis amigos y familiares? Esa es la pregunta. Con la misma medida con que midieres, se os volverá a medir. El mismo perdón que damos a otros, Dios nos dará a nosotros. ¿Qué tipo de perdón has dado? Y hago la pausa allí, porque quiero que no sea solamente palabras y palabras y palabras, y yo leo aquí y ustedes leen allá, y luego comenzamos a pensar en lo que vamos a cocinar para el almuerzo de mañana y en los biles que tenemos que pagar. No, quiero que pensemos en lo que estamos leyendo aquí. ¿Qué tipo de perdón has dado? Otra pregunta. Así que, ¿qué tipo de perdón has recibido? Vayamos nuevamente a la parábola de Mateo 18. ¿No debías tú también tener misericordia? Eso le dijo el amo al primer siervo. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En otras palabras, de acuerdo a lo que hemos hablado hasta ahora, lo que hemos estudiado y leído de la palabra de Dios hasta ahora, ahí se nos está diciendo muy claramente, si no estamos dispuestos sino a dar una cierta porción del perdón que hemos recibido de Dios, solamente estamos dispuestos a compartir una cierta porción con aquellos que pecan contra nosotros, que nos ofenden, entonces lo que estamos diciendo es, en realidad, Dios, tú no debes perdonarme a mí y tienes que esperar hasta que yo te pague. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar? Después de que Cristo ya pagó, ¿cómo vamos a decirle, no, tú no deberías de haber muerto por mí? Yo puedo pagar por mi propio pecado. No, si pudiéramos pagar por nuestro propio pecado, como dijimos antes, Cristo no hubiera tenido que venir, pero no podemos pagar. Y Dios nos dio el perdón generosamente, extravagantemente. No solamente nos perdona, sino nos limpia de todo pecado. Sigo leyendo. Perdonar, perdón, vayamos nuevamente a la parábola y ya leímos allá. ¿Perdonar de dónde? No, creo que no leímos este. ¿No debías tú también? Perdón. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Perdonar de dónde? De corazón. Entre tanto, debemos tener mucho cuidado porque el corazón es engañoso por encima de todas las cosas. Antes de seguir allí, vamos a Jeremías. Jeremías 17, 9. En el Antiguo Testamento, Jeremías está después de Salmos, pero antes de Daniel, que está después de Isaías. Isaías y Jeremías van juntos. Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17:9 dice,
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros creemos que conocemos nuestro corazón. Oh, yo sé quién soy yo. Yo sé de qué soy capaz yo. Dios nos dice, tenga cuidado, porque usted no conoce su propio corazón. Engañoso es el corazón. Y díganme ustedes, mis queridos amigos y mis hermanos, ¿no es fácilmente engañarnos a nosotros? Hacemos algo y el Espíritu Santo nos dice, oye, eso no estuvo bien hecho. Y enseguida tenemos en la mente y en los labios, si es necesario, la excusa. Bueno, sí, yo sé que yo no debería haber hecho eso, pero si ella no hubiera hecho lo que ella hizo, si él no me hubiera dicho lo que me dijo, sí, y enseguida quedamos bien. Nuestro corazón nos engañó. Porque en vez de nuestro corazón mismo decirnos, sí, no lo hiciste bien, ponle cuidado al Espíritu Santo, confiesa, está de acuerdo con él para que entonces el perdón pueda ser tuyo. Enseguida nos engañamos a nosotros mismos, sacamos la excusa, racionalizamos lo que hicimos y quedamos bien, cuando que en realidad estamos bien mal. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y no solamente, perverso también. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. De hecho, que el versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo las entrañas para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que no tratemos nosotros de escudriñar y limpiar nuestro propio corazón, porque todo lo que nosotros pensamos que son tesoros es basura lo que hay allí. Tenemos que permitirle a Dios que sea el que venga y saque todo aquello que está allí que no debe estar. Seguimos entonces en el último párrafo de la página 164. Estábamos leyendo, entre tanto debemos tener mucho cuidado aquí, porque el corazón es engañoso por encima de todas las cosas y puede hacernos pensar, no hay nada entre mi hermano y yo. No hay nada entre mi hermana y yo tampoco. Pero nuestro corazón puede haber puesto la mota de lana sobre nuestros ojos y a medida que pase el tiempo pueden comenzar a surgir pequeñas raíces de amargura y si lo permitimos nos podremos dar cuenta de que en realidad no hemos perdonado. ¿Por qué no? Porque nuestro perdón no es como el perdón de Dios que Dios nos da. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? De la misma manera en que Dios nos perdona, es como debemos perdonar a los demás. De la única manera que vamos a poder aprender a perdonar a los demás es cuando aprendamos y entendamos todo lo que conlleva el perdón de Dios. No es solamente, como he mencionado antes, un papel legal que alguien lo sella y lo firma y lo pasan allá o lo meten en un archivo. No es una transacción legal. Mucho más que eso. Cristo tuvo que morir para que nosotros pudiéramos tener el perdón. Así que es algo serio. Y hasta que no entendamos qué es lo que lleva todo eso en sí mismo, qué son todas las partes que mueven esa maquinaria del perdón, no vamos a comprenderlo y por lo tanto no vamos a apreciar el perdón que tenemos y muy fácilmente vamos a decir, bueno, sí, yo lo perdono, pero luego guardar un rencor dentro de nuestro corazón. Eso no es perdón. Así no es como nos perdona Dios. Sigamos entonces, ya estamos en la página 165. ¿Qué tan completo nos dice Dios que debe ser nuestro perdón para los demás? Digamos que hoy alguien nos pide perdón por algo que hicieron contra nosotros y nosotros le decimos, está bien, te perdono. Luego mañana sucede lo mismo y nos dice, lo siento. Nosotros respondemos otra vez, está bien, te perdono. Más tarde, antes de terminar el día, ocurre lo mismo y viene la misma persona a pedirnos perdón
por una transgresión similar a las anteriores y nuevamente lo perdonamos. Y así sigue una y otra vez sin ningún cambio. ¿Qué hacemos? Nos enojamos y pensamos, bueno, si realmente te importa, dejarías de hacerlo. Entonces, un pequeño rencor surge en el corazón. Mateo 18, 21 al 22 habla de una situación similar a esta. Dice, entonces Pedro, viniendo a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. De hecho, que cuando Pedro hizo esa pregunta, cuando le preguntó a Cristo, bueno, si mi hermano peca contra mí, ¿lo perdono qué? 7 veces? Él estaba pensando que estaba siendo muy generoso. 7 veces, él pensaría una o dos será lo máximo, ¿no? 3. Pero él dijo 7, pensando que Cristo le iba a decir, sí, muy bien, Pedro, qué bien estás. Mira, tú sí vales la pena. No, el Señor le dijo, mira, no te digo 7, te digo 70 veces 7. Y aquí viene una comprensión de este versículo que es bastante profunda y bastante preciosa. Dice, ¿cuántas veces es eso? 70 veces 7 es 490 veces. ¿Hay algún 490 en las Escrituras? Sí. 490 años para el término de gracia para la nación judía, de acuerdo con Daniel 9:24. Esto proviene de una de las profecías del libro de Daniel, donde usando la clave bíblica de un día por año, 70 semanas proféticas representan 490 años literales. Y muy cerca del final de esos 490 años, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Lo que vemos en Lucas 23:34. Ahí está escrito en sus libros. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya iban 487 años de ese periodo, de ese término que Dios les había dado, y todavía mire lo que estaban haciendo, matando al Hijo de Dios. No digamos lo que estaban haciendo, lo que estábamos haciendo, porque no fueron los judíos los que mataron a Cristo. Todos nosotros, nuestro pecado fue el que lo llevó a él a la cruz. Él no hubiera tenido que ir a la cruz si nosotros no hubiéramos pecado. 490 años, y casi al final de esos, a los 487, que encontramos a Jesús diciendo allí desde la cruz, donde lo tienen clavado, al único que nunca pecó, está diciendo, Padre, perdónalos. Entonces, qué lección tan grande para Pedro y para nosotros también. Pedro pensó, con 7 veces, está más que suficiente. Estoy, pero bueno, un santito. Cristo le demuestra allí que a los 483 años, después de haberle perdonado tantos y tantos, que quién sabe cuál será el registro de todos los pecados que Dios les había perdonado a esas personas. Y sin embargo, Cristo dice ese día, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Seguimos leyendo. El pueblo judío había tenido 487 años de rebelión contra su espíritu y sus profetas. Habían perseguido y matado a sus profetas. Y aún así, muchos años más tarde, él dijo, os perdono. Y veamos ahora en Hechos 7, 59 y 60 lo que sucede justo al final de los 490 años de gracia. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose, clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo creo que Cristo le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes necesitan ser tan pacientes con sus hermanos
como yo he sido paciente con su nación. ¿Fue Dios quien desechó a los judíos? No, Él nunca los desechó. Al contrario, ellos desecharon a Dios. Y a los judíos que formaban parte de esa nación y se arrepintieron, Cristo los recibió. Así que no solo 7 veces, sino todas las veces que pidan ser perdonados, perdonadlos. Perdónalos, así como Dios te perdonó. Exactamente de la misma manera. Cuando Dios nos perdona, aparecemos delante de Él como si nunca hubiéramos pecado. Y Él nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Entonces, cuando nuestro hermano inflama ofensa contra nosotros, ¿cuál es el verdadero perdón? Debemos contarlo como si nunca hubiera pecado contra nosotros. Página 166. ¿Acaso no es ese el perdón que Dios te da? ¿Y no es ese el tipo de perdón que Él quiere que tú des a otros? Cualquier cosa menos que eso hacia ellos, Dios no te lo dará. ¿Por qué no te lo dará? Porque no lo recibes. Lo estás demostrando con la cantidad que estás dando. Si estás perdonando solamente cierta porción, estás demostrando que todo lo que estás dispuesto a recibir de Dios es esa porción de perdón de Él. Él está dispuesto a darlo todo el perdón completo. Pero si nosotros solamente damos una porción a los demás, entonces le estamos diciendo a Dios con nuestra acción, Señor, no me des todo el perdón, yo solamente puedo recibir este poquitito. Porque es el poquitito que yo estoy dispuesto a darle a mis semejantes. Por lo tanto, esta hermosa cita del libro Camino a Cristo que leímos hace un momento atrás, donde sucede este intercambio en el cual somos recibidos delante de Dios completamente justos, no es real para nosotros a menos que estemos dispuestos a tener hacia nuestro prójimo la misma actitud que Dios tiene hacia nosotros. Si ustedes tienen el capítulo impreso, les animaría a que subrayen las próximas 3 líneas. Dice así: mientras retengamos raíces de amargura en nuestros corazones y rehusemos ver a nuestro prójimo como si nunca nos hubiera ofendido, nuestros pecados no están realmente perdonados. Y yo considero esto muy aterrador, dice Cameron Schofield. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 196, se amplía más nuestro entendimiento en cuanto a este tema. ¿Podemos leer juntos? Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida, preciosa, se verán en los que llegan a ser participantes de su gracia. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. Está alejado de Dios, listo solamente para la separación eterna de él. Nos arrodillamos cada mañana y decimos, oh Padre. Pero si no tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de compasión divina, no pertenecemos a él.
Continuemos la cita ahora. Leamos juntos. Es verdad que él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios y está en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si nunca se hubiera arrepentido. Yo les digo una cosa, mis queridos hermanos, de todos los capítulos de este libro, y todos son preciosos, este es, creo que, el más corto, pero tiene un peso tan grande, un valor tan profundo, que yo les animo con toda mi alma que por favor lo lean y lo relean y lo vuelvan a leer, porque cada vez van a encontrar una cosa más, una cosa nueva, algo más que les habla al corazón. Porque no es hoy solamente que tenemos que lidiar con personas que nos van a hacer la vida de cuadritos, como se dice. Todos los días, en una manera u otra, el enemigo siempre está detrás de nosotros, ¿verdad? Entonces, si hay una lección que tenemos que aprender es esta, porque si no perdonamos, no somos justificados. No importa cuánto leamos la Biblia, cuánto oremos, cuánto vayamos a la iglesia, cuánto hagamos, nombre todo lo que querramos. No somos justificados, porque ser justificados es ser perdonados. Y si no perdonamos a los demás, no somos perdonados nosotros. Esto es grave. Esto es básico. Sigo leyendo. Así que este hombre está delante de Dios como si hubiera pecado, porque en realidad lo ha hecho. Todos sus pecados regresan sobre él, porque se ha rehusado a ser un canal por el cual circule la compasión divina para que el perdón de Dios pueda fluir a través de él hacia otros. Así que la pregunta es, ¿han sido perdonados tus pecados? Esa pregunta es equivocada, ya que la pregunta debería ser, ¿han sido perdonados mis pecados? Vamos a otra parábola. No, tal vez no. Ya, yo creo que esta noche no tenemos más tiempo. La próxima semana seguiremos con la próxima parábola que viene allí al final de la página 166. Les invito pues a todos que nos postremos de rodillas para la oración. Amoroso Padre Celestial, estamos de rodillas delante de ti y Señor, no solamente por un ejercicio para que nuestros músculos anden bien o para tomar una posición de reverencia delante de ti. No, Señor, es mucho más que esto. Representa que somos completamente dependientes de ti. Nos postramos delante de ti porque reconocemos que por nosotros mismos no somos nada, ni podemos hacer nada, ni decir nada, ni actuar de ninguna manera que valga la pena. Después de reconocer esto, Señor, te agradecemos porque nos muestras quién eres tú. El remedio que necesitamos para nuestra situación de debilidad completa, de no poder hacer absolutamente nada. Y Señor, enséñanos diariamente esta verdad, porque junto con ella va la otra verdad eminente y eterna, de que no podemos nosotros, pero tú sí puedes y eres el único que puedes. Señor, reconocemos que necesitamos de tu perdón y lo necesitamos ahora y siempre. Y Señor, gracias porque nos enseñas por medio de la forma en que tú nos tratas a saber cómo tratar con aquellos que pecan contra nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar entonces que en vez de sentirnos agobiados por lo que los demás hacen contra nosotros,
que simplemente, Señor, recordemos que debemos mirar a la cruz para ver allí de qué fuimos perdonados nosotros, de haberle quitado la vida al Hijo de Dios. Cuando lo vemos de esa manera, Señor, verdaderamente, ¿qué es lo que vale más que eso y que por lo tanto nosotros no podamos perdonarlo? Por medio de la vida de Cristo en nosotros, Señor, te pedimos que nos perdones y que por medio de nosotros nos ayudes a perdonar a todo aquel que nos ofenda de cualquier forma. Gracias, Señor. Gracias, porque de esta manera sabemos que tu perdón no solamente nos quita la penalidad y la culpabilidad del pecado, sino que también nos limpia de toda maldad. Te lo agradecemos infinitamente en el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.